Damos la bienvenida al ingeniero Mero Castañer, asambleísta de Creo por la provincia del Cañar. Él se encuentra con licencia, pues es también candidato a la reelección para la Asamblea Nacional. Ingeniero Castañer, muy buenos días. Iniciamos con un tema que se va volviendo cotidiano, el tema de la COVID-19. Entendemos que lamentablemente usted ha sido contagiado, sin embargo, se encuentra atendiendo normalmente sus actividades, particularmente aquellas relacionadas con la campaña electoral que se encuentra en la última semana. Usted compite por una de las tres curules de la provincia del Cañar. Un gusto compartir este diálogo. Efectivamente, nos pasó factura la campaña electoral. Esta última semana hemos sufrido un quebranto de salud, pero estamos optimistas, alegres. El respaldo que hemos sentido a lo largo y ancho de la provincia lo guardamos en el corazón y nos compromete más. Nos compromete más. Estamos seguros de tener la posibilidad de que la provincia nos envíe nuevamente 4 años más a representarla, pero con un optimismo sano de llegar con gobierno, Gustavo. Es importante que no solo una propuesta legislativa vaya enmarcado en ofrecimientos, incluso que no se pueden canalizar si no se tiene un gobierno que permita que esos ofrecimientos legislativos caminen y esperamos que la decisión del pueblo ecuatoriano, en nuestro caso, sea respaldar la candidatura de Guillermo Lasso a la presidencia de la República. En lo que se refiere a esta intención de volver al Parlamento, usted estuvo y está completando el periodo para el cual fue elegido. ¿Cuáles son las principales tareas que se siente usted debería completar? Bueno, primeramente no me canso de decir que tenemos que devolverles imagen a la Asamblea Nacional. Hemos sido parte de una Asamblea Nacional muy cuestionada, casi 60 legisladores caminando por andariveles hasta delincuenciales, pero también existimos de los otros, ¿no? Les invito a que visiten la página del Observatorio Legislativo, en donde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es una fundación independiente, nos ha calificado entre los 10 asambleístas más productivos del país. Hoy veo también una publicación del politólogo Santiago Basabe de la Flaxo, de la Facultad de la Flaxo de Quito, en donde hace un análisis justamente de quiénes son los legisladores que sacan la cara por la asamblea. Y tengo que decirlo porque a veces la gente dice, los asambleístas, la asamblea no vale, corruptos. Bueno, 20 proyectos de ley presentados, 5 son leyes de la República y queda mucho trabajo por hacer. Y en ese sentido es importante eh, también que la gente elija a personas, no tanto que tengan título de cuarto nivel, que tengan grandes hojas de vidas pomposas, ¿no? Sino que sean personas que demuestren en su accionar eh, por lo menos honestidad e integridad, ¿no? Que es lo que necesita la Asamblea para lavarse la cara y tener la legitimidad para tramitar verdaderos procesos de fiscalización y leyes que necesita el país. Algo que creo que no se ha llegado a un punto satisfactorio en temas que competen al austroecuatoriano y de hecho a las provincias de Azuay y Cañar es el de sacar del ostracismo al sur del Ecuador, combatir de una mejor manera el centralismo. ¿Qué es lo que se ha logrado y qué cree usted se puede hacer? Bueno, es importante en ese sentido el análisis primero de qué es lo que tenemos, cuál es el diagnóstico que tenemos, ¿no? Eh, si bien hablamos, por ejemplo, a veces reclaman los municipios que no les llegan los recursos, que no hay para las obras, bueno, también tenemos que poner el dedo en la llaga. Eh, los datos de los municipios, de los gobiernos provinciales, de nuestras provincias, hablan de un 70% de gastos, el presupuesto que se ve en gasto corriente, es decir, en sueldos, en salarios, en gasolina, en vehículos, y solo un 30% para obras. Pero más allá de eso, es importante en ese diagnóstico
Para mí hay tres temas importantísimos. Uno, el tema de producción. Azuay y Cañar vive un problema gravísimo con una sobreproducción de leche que tiene complicado a miles de familias y que necesitamos nosotros solucionar ese problema. Segundo, el tema de vialidad. Y el tema de vialidad allí requiere exigirle al gobierno para que cumpla con los proyectos viales que son necesarios para el país, ¿no? O sea, para el norte tenemos vías de 4 carriles, tenemos vías intracantonales y parroquiales buenas, y aquí tenemos todavía vías de tierra muchas veces para acceder a un cantón. Y tercero, ese es el tema de la educación. El tema de la educación es necesario para que el polo, el sur del Ecuador, el austro del Ecuador se vuelva un polo en el desarrollo educativo del país. Usted toca puntos muy sensibles, este de la educación que se ha visto tan afectado por la pandemia, y hay otros que tienen un retroceso histórico. Podría pensar que a partir de un hito que se dio, la desaparición del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago, que con todos los defectos que pudo haber tenido, fue un catalizador del desarrollo regional y sobre todo de la planificación. Planificación que está ausente. Usted señala y sugiere que debemos hacer un mea culpa y uno de estos aspectos del mea culpa es la falta de planificación, porque estamos sin saber a ciencia cierta cuál es nuestra realidad, por una parte, a través de buenos diagnósticos, y por otra, cuál es la proyección que debería tener. Y así secuencialmente se va quedando el austroecuatoriano fuera de importantes planes. Basta ver para confirmar este tema los planes maestros de vialidad, planes quinquenales o de cualquier orden que va sacando el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que sigue concentrando su actividad en provincias costaneras y del norte del país. Sí, es importante también que haya una agenda, ¿no? Hay una agenda. Si decimos el día de mañana al gobierno, supongamos llegue el gobierno de Guillermo Lasso, ¿qué le vamos a pedir? Muy bien, tenemos que pedirle prioridades, ¿no? Tenemos que pedir y sacar a limpio las autoridades prioridades para que sean atendidas. No puede ser posible que se haya hecho compromisos en otras provincias, por ejemplo, de ampliar la vía Guayaquil-Machala, ¿sí? Y acá no hayamos podido llegar a un compromiso como región con el próximo gobierno, que repito, espero sea el de Guillermo Lasso. En ese sentido, hay una agenda que al menos en la provincia del Cañar yo he planificado, ¿sí? Por ejemplo, en esa agenda está la UNAE, está la Universidad Nacional de Educación, están los 26 centros de salud de nuestras parroquias y están los 3 hospitales. Me parece que eso es lo prioritario para nuestra provincia, aparte de que se haga efectivo estos créditos a 30 años plazo, al 1% de interés para temas agrícolas y ganaderos. Pero nosotros, de ser gobierno y de estar en la asamblea, seremos quienes presionemos para que se cumpla ese trabajo ya de no solo legislativo, sino de proyectos y obras necesarias para la provincia, porque si bien los asambleístas no tenemos que ir a pedir ahí presupuestos, ni obras, ni contratos, pero sí podemos exigir que se haga un plan. Por ejemplo, este rato ya tengo entendido, se ha adjudicado la Biblia en Yud. Tenemos que estar vigilantes que se cumpla una correcta ejecución y no nos pase lo que nos pasó, que nos metieron gato por liebre con la última construcción. Y en el otro tema que usted toca, tema sensible, este de la vocación agrícola, agropecuaria, que tampoco ha podido ser rescatada, que cada vez ponen mayores aprietos y desincentiva este tipo de actividades que son justamente la alternativa, conjuntamente con las actividades turísticas, al extractivismo que tanto daño causa al país. A ver, casi en nuestras provincias se ha dejado de sembrar a gran escala. Lo que tenemos son pequeños sembríos
pequeña producción que va a lo mejor a un mercado local, que va a una feria libre local. La gente se dedicó más bien a tener su potrero, a tener ganado, y este rato, por ejemplo, solo la provincia del Cañar, produce 430.000 litros de leche diario. Y cáigase, Gustavo y amigos, hay días de suspensión, es decir, en donde no les retiran la leche a los ganaderos y ellos no pueden pues poner una abrazadera a la ubre de la vaca y decir hoy día no te ordeño. Y esa leche botan o esa leche regalan en los mercados o ganan 10, 15 centavos cuando el precio oficial está en 42 centavos. Ahí, por ejemplo, la oportunidad. ¿Qué pasa? El ganadero produce leche, la empresa grande le compra leche y la empresa grande nos vende a nosotros leche. ¿Por qué no trabajar en un proceso de transformación de la leche? No solo en temas de yogures, manjares, derivados, sino, por ejemplo, ¿por qué no algo a gran escala? Leche en polvo, como lo está haciendo en Colombia. Colombia está exportando leche en polvo. Eso es una gran oportunidad para el austro del país. No es posible que se vive esa situación tan grave en nuestras zonas rurales, especialmente en las zonas altas, y buscar cómo se reactiva el tema de agricultura. ¿Cómo Veía, apoyar por esto ejemplo, desde la legislatura? bueno, es importante una ley de fomento productivo que empate, por ejemplo, ahí el tema de cero aranceles a maquinarias e insumos agrícolas, cero impuestos a maquinaria agrícola. Eso tiene que hacerse mediante una ley, bajar impuestos. Un, un, un tractor vale casi el doble de lo que vale en Colombia, un tractor para agricultura. Me decían el otro día, justo en una zona de Ingapirca, que necesitaban un tanque de refrigeración para leche y que valía $14,000 ese tanque de refrigeración para la leche y no tenían. Para eso, por ejemplo, el crédito productivo, ¿sí? Para tratar de tecnificar lo que tenemos, que es mucho en nuestros campos, ¿no? Es mucho en nuestros campos. Claro, ahorita es el problema lechero, pero hay que buscar para bajar esa sobreproducción otro tipo de, de emprendimientos agrícolas o ganaderos que no sea simplemente vender leche para que digamos, solo trabajar con la leche cruda, ¿no? Veía, por ejemplo, un tema muy importante y eso puede ser, por ejemplo, para la zona baja, tanto de nuestra provincia como la zona de Azuay, un artículo que hacía falta producción de aguacate para exportación, ¿sí? Es decir, que este rato la demanda de mercados internacionales de aguacate es muy alta y que hay una oportunidad muy grande para el Ecuador y para la gente. En todo caso, asambleísta, el 8 de febrero, entendemos, habrá culminado ya su licencia y usted retornará a la asamblea, reelegido o no. ¿Cuáles son las primeras actividades que va a cumplir? Lourdes Cuesta, quien fuera su compañera de bancada y que ahora está unida también por un proyecto presidencial. Ambos son asambleístas por dos partidos distintos, pero apoyando a Guillermo Lasso, ha señalado que su primera tarea será recoger firmas para llevar a juicio al ministro de Salud. ¿Qué planes tiene usted? Conversé personalmente con Lourdes hace unos días atrás y le ofrecí mi total respaldo. Y es más, le propuse que si es que quería emprender este tema de manera conjunta, estaba dispuesto para que trabajemos los despachos. Una vergüenza realmente, una vergüenza. Aquí a la provincia del Cañar, Gustavo, llegó una caja de helados con 60 vacunas, eso sí, con 20 uniformados con ametralladora. Eh, y eso no se puede permitir, ¿no? Aquí también Guillermo Lasso ha ofrecido en los 100 primeros días de gobierno 9 millones de vacunas para los ecuatorianos. De nada vale hablar de proyectos productivos, de generación de empleos si la ciudadanía seguimos enfermándonos y me incluyo porque yo estoy, como le digo, con quebranto de salud por este tema. Y es necesario una vacunación masiva, liberalizar la comercialización de la vacuna. Y esta persona, este ministro que me ha manejado
mal el tema de la pandemia, peor el tema de vacunación y de manera, con falta de ética, tiene que ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Yendo a lo que es esta campaña electoral que se encuentra en la recta final, quedan solamente 4 días de campaña, incluyendo el día de hoy. Cuéntenos cómo están las cosas, cómo percibe usted las posibilidades de reelección y cómo está la situación en la tienda de Guillermo Lazo. Bueno, estamos muy optimistas, muy optimistas. Si bien es cierto, acá en la provincia del Cañar soy el único candidato a la reelección, es decir, todos me han dado, como se dice, como bombo en fiesta, es decir, se han dedicado a atacarme y yo he tenido, más allá de las propuestas, que defender nuestra labor representándole a la provincia, pero estamos optimistas, hemos realizado ya los cierres en los diferentes cantones. Esta semana no vamos a realizar cierres eh, y eventos masivos. Vamos nosotros a trabajar en este remate de campaña con algunas reuniones que vamos a mantener con algunos gremios, con algunos grupos. Y en el tema de Guillermo Lazo, vamos a ver nosotros un repunte en esta semana. Voy a decir algo que si bien es cierto, eh, a veces puede ser que políticamente no sea adecuado, pero muchas personas que incluso no simpatizan con Guillermo Lazo, que no le ven como el candidatazo, el carismático, el que le genera eh, el impulso para decir, ese es mi líder y voy a votar por él, van a votar por Guillermo Lazo, porque realmente ven en el escenario la posibilidad de un regreso de un séquito de delincuentes recargado al país y con un improvisado que quién sabe a dónde nos va a llevar. Y esperemos que eso le permita ese repunte para llegar en primera vuelta, sino ya armaremos las estrategias para segunda vuelta electoral a partir del 8 de febrero. Como usted señala, como candidato conspicuo en la provincia del Cañar, dice, le han dado como bombo. A Guillermo Lazo en esta semana posiblemente le espera lo mismo, pero hay también otros temas que son calificados ya como temas de campaña sucia. Quisiera preguntarle a usted qué conoce en términos de credibilidad de la denuncia de la revista Semana con respecto al supuesto aporte del Ejército de Liberación Nacional a la campaña del señor Arauz. ¿Es parte esto de una campaña sucia? Mire, es algo gravísimo, es algo gravísimo. Recordemos que ya hubo eh, eh, ya hubo en la anterior campaña, especialmente de Rafael Correa, este tema de estas relaciones, por decirlas poco claras o misteriosas, con grupos subversivos. Recordemos incluso que se encontró en Angostura un campamento de las FARC, y ahora el hecho de que haya esta denuncia es como quien dice de cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Yo no me quiero atrever a, a hacer una aseveración más allá de eso, pero eso se tiene que investigar. Y es fácil ahora determinar transferencias, movimientos bancarios, y ahí la Fiscalía debería actuar de oficio, la Fiscalía y el CNE, ¿sí? Porque a nosotros sí nos andan viendo hasta las costuras. Le cuento que ahora, por ejemplo, nosotros en campaña no solo tenemos que responder post campaña, durante la campaña tenemos que ya ir presentando las facturas, por ejemplo, de gastos que se van haciendo, los movimientos nos obligan a abrir una cuenta en el Banco de Fomento y respaldar todo ese movimiento. Y el hecho de que haya ingresado dinero, porque me imagino no serán 100, $200, a lo mejor es una cantidad fuerte, eso no puede ingresar al país en una maleta, ¿no? Eso tiene que bancarizarse y ver a quién se está pagando el movimiento para la promoción electoral o para mandar a confeccionar temas o pagar sedes o movilizaciones de ese partido político. Ahora, ¿cómo han manejado ustedes las finanzas de la campaña electoral? Creo fue uno de, me parece, 3 movimientos y partidos que dijeron no vamos a utilizar los fondos electorales que se asignan por el Código de la Democracia.
cómo están financiando su campaña. Esto les ha impedido, por una parte, el estar presentes en los medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, televisión, y tener que buscar publicidad en otros espacios, entre ellos la internet, las calles, avenidas del país. Pero ¿cuánto dinero han gastado en campaña? ¿De dónde provienen estos fondos? Bueno, en el tema personal, yo le voy a decir, en el tema de la campaña de la provincia del Cañar, lo estamos haciendo con amigos. Existe una inversión de parte nuestra, pero también con amigos que nos regalan desde fósforos, lonas, nos prestan un vehículo, nos ayudan con un poco de combustible, nos dan una mano en el tema del manejo de talleres donde hacemos la propaganda con mucha voluntad. eh, yo estoy realmente emocionado con lo que ha sucedido en la provincia. Yo no he pagado a una sola persona dentro de mi campaña política es pagada para que trabaje para la campaña. Mucha voluntad. Y ya a nivel nacional, la campaña de Guillermo Lasso, bueno, son manejados con recursos propios. Eh, Guillermo Lasso es una persona, un empresario que tiene sus recursos, pero también con recursos de gente que quiere apoyar, ¿no? Vea lo que hicimos con Salvar Vidas el año pasado. De nuestros bolsillos recaudamos 9 millones de dólares de aportes de empresas y recolectamos, digamos, y compramos insumos médicos, equipos para llegar a los 221 cantones del país, ¿no? Y sin sobreprecio. Eso es lo importante, pero aquí también lo importante es no deberle nada a nadie, ¿no? Y en eso yo sí soy muy cuidadoso, porque a veces no ha faltado, y especialmente en este caso que ya nos ven cara de posible gobierno, de decir, mira, yo te aporto esto, pero cuando llegues me interesaría Es justamente uno de los puntos ir al que frente quería de esta tocarle, institución. asambleísta Castañer, y que es parte quizá de aquellos inventos que se hicieron en Ecuador, de que las campañas políticas se paguen fundamentalmente de fondos públicos. ¿Cómo manejar desde un punto de vista ético este tema en el cual hoy recibo esta ayuda de amigos, sea desde caja de fósforos o sea hasta el pago de alguna concentración? Y no tener que dar el vuelto mañana, que es el comienzo, es la semilla de esas que se convierten luego en bolas de nieve de la corrupción. Efectivamente, una de las, recordemos por qué está sentenciado Rafael Correa y su equipo, por haber pedido a empresas contratistas del Estado financiamiento de campañas políticas. Básicamente por eso, pedir las coimas y los porcentajes para financiar campañas políticas. Yo no he pedido absolutamente nada a nadie y si es que ha habido aportes son voluntarios y sin condicionamiento. Si es que ha habido alguna insinuación en ese sentido, simplemente no hipotecamos la palabra. No hipotecamos la palabra frente a un supuesto y peor aún, ya en un tema como decir, me das esto, yo después te consigo tal puesto. Eso sería un tráfico de influencias para nosotros los legisladores, incluso está prohibido la gestión de cargos públicos. Y tenemos que ser claros en algo. La gente también se ilusiona en una campaña política. Muchos le ven la posibilidad de acceder a un cargo, a un puesto, de conseguir una mejora para su vida, para sus hijos, para sus hermanos. Pero ahí hay que ser muy claro, ¿no? Porque facilito para un político decir, sí, 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 tranquilo, apóyame, que yo cuando llegue te doy el oro y el moro. Y en eso nos diferenciamos porque eh, hay que ser serios y no caer en ese tema para después estar los despachos vueltos agencias de empleos. Finalmente terminemos con una percepción, ingeniero Castañer. La indecisión todavía prima en Ecuador. Según los mejores analistas, se encuentra ampliamente por encima del 30%, tendiendo quizá a un 45%. Hasta la semana anterior se decía que llegaba hasta un 60%. Cuéntenos su percepción sobre cómo anda en su provincia esta situación
Y además, ¿qué le hace pensar que Cañar en esta ocasión va a votar por Guillermo Lasso? Cañar y Azuay han tenido un comportamiento electoral más o menos similar en las últimas elecciones, con un alto apoyo, fueron reductos del de el correísmo, no han sido precisamente provincias que han apoyado los proyectos de centro derecha o de derecha en Ecuador. No sé, no recuerdo claramente las cifras, pero me parece que en la última elección, incluso en la que quedaron enormes dudas sobre el voto electoral, de si lo que reflejó el Consejo Electoral fue real o no, cuando perdió Guillermo Lasso ante el actual presidente Lenin Moreno. No recordamos, le decía, las cifras de Cañar, pero estamos seguros de que corroboran esta visión que le estoy dando. ¿Qué le hace pensar a usted que en esta ocasión Cañar va a apoyar a Guillermo Lasso? Bueno, yo sí me acuerdo y un poco yendo al 2017, Guillermo Lasso ganó en todas las provincias de la sierra, menos en una, en Azuay. En Cañar Cañar tuvo un también ganó comportamiento Guillermo diferente al de Lasso. Azuay entonces. Sí, sí, ganamos las elecciones a Lenín Moreno en ese entonces, ya digo, la única provincia de la sierra en donde Guillermo Lasso perdió las elecciones fue en la provincia de la Suay. Bueno, Y eh, incluso yo entré primero en las elecciones por 500 votos, no pusimos dos legisladores de los tres acá. Es una elección compleja, es una elección difícil. Este tema de la indecisión para mí esta semana va a hacer que suceda lo que le mencioné, ¿no? Le digo, mucha gente que incluso estaba esperando que salga el candidato Novoa, estaba esperando la posibilidad de que otro candidato sea el que despunte, a lo mejor va a tener que tomar la decisión por Guillermo Lasso. Nosotros tenemos los datos ya finales y este rato hay dos caminos. O nos vamos por el camino de fortalecer la dolarización, de la generación de empleo, de la estabilidad, de la seguridad jurídica, o el otro nos vamos por un camino que nos va a pasar la factura rapidísimo. Al día siguiente de que haya a lo mejor la apertura de esa vía, va a dispararse el riesgo país y eso va a ahuyentar la inversión de nuestro Ecuador. Necesitamos trabajo y por eso estoy seguro de que Guillermo Lasso será el candidato que despunte esos 5 puntitos más que necesitamos para ganar en primera vuelta. bien, gracias a ingeniero Castañer por habernos atendido. Declaraciones del asambleísta con licencia hasta el 7 de febrero, el ingeniero Homero Castañer, asambleísta por Creo y por la provincia del Cañar. Nos vamos a una breve pausa.